Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, nuevamente para compartir la palabra del Señor en esta tarde y mientras se van conectando, espero que estén bien, que todos puedan estar fortalecidos en la fe, en la seguridad, en la confianza de nuestro Dios, a pesar del tiempo que estamos pasando, confiando en nuestro Dios, ¿sí? Bien, hoy tengo el título de la palabra para hoy, es Jesús es verdad absoluta. Y parece como medio reiterativo, ¿no? Porque es verdad y es absoluta. Pero sí, Jesús es así, Jesús es nuestra verdad. Y hoy quiero hablar un poquito de eso porque es muy importante, tan importante que si alguien todavía no lo entendió, te va a ayudar a entenderlo completamente, ¿sí? ¿Sabes que cuando Jesús estaba en el tribunal para enfrentar el juicio que de hecho le costó la vida, Pilato le hizo una pregunta y él le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y yo creo que esa pregunta todavía está resonando en muchas personas que dicen, pero ¿qué es la verdad? Y Jesús no se detuvo a contestarle porque él no lo iba a comprender, pero sí lo dejó bien claro en todas las escrituras. En, en todos los pasajes, que hay muchísimos, solamente vamos a tomar algunos pocos, Jesús se encargó de que la verdad quede bien explicada, explícita en la palabra, ¿sí? Y sabes que verdad en hebreo es emuná, y significa que es algo que no es perecedero, algo que tiene firmeza, que es inmutable, que es fiel, que tiene certeza. Esa es la verdad. Y hace tanta falta en este tiempo la verdad, ¿sí? Por eso es importante que nosotros le demos toda la atención y busquemos esa verdad. Y esto es a diferencia del mundo en que vivimos, donde todo es, no sé, todo es pasajero, es efímero, todo se va desgastando. Eh, Aún nuestra vida, nuestro aspecto va cambiando con el paso de los años. En lo material, te compras un auto 0 kilómetro y en poco tiempo vas a tener un auto donde vas a tener que hacerle arreglos, donde se va a ir deteriorando, donde le van a pasar muchas cosas porque estamos sujetos a esta dinámica de que las cosas se van desgastando, no son eternas, pero la verdad sí es eterna. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad no es algo, la verdad es alguien, la verdad es una persona, la verdad es Jesús. Y esto es lo lindo y maravilloso para nosotros, que Jesús es la verdad. Eh, Mira, sí, él dijo, quizá alguien está recordando este pasaje que dice, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y está bárbaro, ese es un pasaje que nos ayuda muchísimo a entender la realidad. Camino, verdad y vida. Bueno, si vas a seguir un camino, de hecho nuestra vida se trata de un largo camino, que algunos dura 80, 90, otros menos, pero vamos transitando un camino, vamos caminando. Ahora, eh, lo imprescindible de esto es saber a dónde queremos llegar, porque cuando vos emprendés un camino, vas a un determinado lugar, pero mucha gente emprende su camino sin saber a dónde va, y de eso se trata, de saber a dónde vamos. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El final de ese camino es la vida, ¿sí? Y dice la palabra también en San Juan 1, en el primer capítulo, dice que Jesús, o sea, dice así la palabra, que en el principio era el verbo, era la palabra, era logos también. Dice, y era con Dios y era Dios. O sea, Jesús es esa palabra que se encarnó, que se hizo hombre, que vino a habitar en medio de nosotros. Por eso es que Jesús es la verdad y es una persona. Es muy, pero muy importante que nosotros lo tomemos de esa manera, ¿sí? Él lo dijo así y nosotros lo creemos. Mira, además, dice que en el principio era Dios y era con Dios. Y cuando vos lees Génesis, te das cuenta que la palabra dice que dijo,
y produzca la tierra, y la tierra produjo toda la producción de lo verde, de lo que da semillas, todo fue hecho por la palabra, porque Jesús es la palabra y la palabra es la verdad, ¿sí? Ahora, fíjate vos qué importante, y yo quiero leer con vos, que si tenés tu Biblia busques ahí en San Juan capítulo 8. El pasaje que vamos a leer es muy importante, son 3 versículos y Jesús no es la verdad, no es una verdad, es la única verdad. Y esto nos tiene que quedar muy, muy claro. Vamos a leer en el 8, 31 al 33, y dice así la palabra del Señor. Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Vos también creíste en Él? Bueno, Jesús no le estaba hablando a gente que aún no creía, gente que Él quería convencer o convertir. Le estaba hablando a aquellos que habían creído ya en Él. Y les dijo así: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si ustedes permanecen en mi palabra, recuerden que Jesús es la palabra, Jesús es ese verbo encarnado. Dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, porque puede haber discípulos que no son verdaderos discípulos. Y el 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí está, conocerán la verdad. Pero continúa, ¿no? Porque fíjense lo que ellos le respondieron. En el verso 33, estos oyentes, este grupo que seguía a Jesús en ese momento, le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Ahora, ¿qué cosa, no? Da para pensar. Porque ese pueblo tenía una historia que ellos conservaban, una historia que era muy pero muy importante para ellos, una historia que tenía una trascendencia tan, o sea, a lo largo de los años se conservaba, se leía, se enseñaba. Y ellos dicen, nosotros no hemos sido nunca esclavos, pero se estaban pasando por alto que habían estado 400 años de esclavitud en Egipto, que habían estado 70 años en Babilonia y que actualmente estaban siendo esclavos sometidos bajo el imperio romano. Pero bueno, a veces el orgullo puede un poquito más. Y esto me hace acordar a lo que pasa hoy también. Hoy hablas con la gente y la gente dice, no, yo esclavo, yo soy libre, yo elijo, yo vivo en libertad, yo no tengo nada que replantearme, soy libre como el viento, yo hago lo que me gusta, yo vivo lo que quiero. Pero sabés que están repitiendo la misma parte de decir soy libre cuando en realidad no se vive una libertad al modo que Dios quiere. Y Jesús le respondió en el verso 34, les dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está el kit de la cuestión. El que peca se esclaviza y la gente a veces no entiende que cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de ser libres y verdaderamente libres, ¿sí? Vivir la verdad, no vivir engañados, porque el pecado siempre está relacionado con el engaño y la mentira, o casualidad. Fíjate vos cómo fue esto en el principio. Adán y Eva pecaron, ¿sí? Pero fueron engañados. Ellos pensaron en esta palabra de engaño: si comes de la fruta van a ser como Dios. ¡Wow! Ellos admiraban a Dios. Ellos tenían una admiración y decían, wow, qué lindo es, qué bueno es, qué poderoso es, qué, no sé, qué admirable. Entonces se sintieron tentados a ser como Dios, pero era un engaño. Luego sufrieron las tremendas consecuencias que aún hoy nosotros las seguimos viendo y llevando, y tenemos que luchar contra ellas, ¿sí? Entonces el pecado siempre está relacionado con el engaño y la mentira, porque justamente el antónimo de verdad es esto. La verdad es algo que permanece, que es, es inmutable. Y lo que es engañoso es perecedero, es temporario, es algo que muy pronto da un resultado diferente.
Ahora fíjate que la Biblia dice, Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Por eso Él les estaba hablando de una libertad total, absoluta, de una libertad y de vivir la verdadera palabra de Dios. Por eso Él dice, si conocéis la verdad os hará libre, porque Él es la verdad, ¿sí? Y yo no sé, pero ¿quién quiere ser condenado? A ver, que levante la mano. ¿Quién quiere ser condenado? ¿Quién quiere recibir un castigo? No, nadie. Es más, aquellas personas que atraviesan un juicio, a veces venden lo que tienen para poder pagar un buen abogado, para salir libres, para no estar atrapados en ese juicio, en esa condena, en eso que les espera quizás por algún delito que cometieron. Quizás algunos no, inocentemente también corren este riesgo. Nadie quiere ser condenado, pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y si nadie quiere ser condenado acá, mientras vivimos, no sé, 80, 90 años, 100 años, ¿por qué no vivir también esa libertad en la eternidad y vivir realmente como Jesús nos ha prometido, vivir en libertad? Ahora fíjate vos, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Libres de toda condenación, libres del pecado, libres de todo aquello que se lucha hoy en este tiempo, en esta vida. Luchamos contra tantas cosas que parecen caminos correctos pero que no lo son. Su final es fin de muerte. Y sabes que alguien me dijo una vez, bueno, quizás vos lo escuchaste porque es muy común, dice que Satanás se aprovecha de las personas y las engaña, porque ese es su fin, y hace como si fuera un chicle, ¿viste? Vos pelás un chicle, está muy dulce, muy fragante, aquellos que les gusta, y lo ponen en su boca y comienzan a disfrutarlo y a saborearlo. Pero ¿qué pasa cuando se termina el sabor? ¿Qué pasa cuando ya transcurrió el tiempo? Eso se retira y se tira. Ojo con ponerlo debajo de la silla y de la mesa, pues eso no es ético. Bueno, los chicos a veces lo hacen y después los descubrimos. Pero eso se tira al tachito de la basura y nunca más se le da una utilidad. El fin de Satanás es engañar a las personas, sacarle la esencia, sacarle la vida, sacarle los sueños, sacarle la esperanza, sacarle la alegría y luego dejarlos en una condenación eterna. Pero déjame decirte que Jesús, que es la palabra viva, que es el verbo, que es Dios encarnado, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y Él dijo, si ustedes permanecen en la palabra, van a ser verdaderamente libres, si conocen la palabra. Y ese es nuestro desafío. Nosotros también tenemos que tener nuestra parte en conocer la palabra. Pero hay algo más. A veces decimos Satanás o el diablo, pero a veces nosotros mismos somos autores de nuestros propios engaños. Porque decime si vos no has escuchado personas que te dicen, pero yo sé que de esta voy a salir, yo lo tengo controlado. Si hablamos de algún vicio, bueno, con más razón, pero si hablamos, por ejemplo, de alguna actitud, de algo que esté mal, ¿qué pasa? Las personas dicen, yo sé que lo tengo controlado, yo sé que esto no es tan malo. O tal vez dicen, bueno, pero todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a...? Yo sé que está mal, pero todos lo hacen, no es tan malo, no es tan trágico. Ahora, más allá de eso, pensá en esto, que estamos siendo esclavos y estamos siendo nosotros mismos los autores de nuestro propio engaño. Por eso Dios nos da una salida para todo aquel que la quiere tomar, que quiere escuchar, que quiere salir del engaño. Jesús nos da la salida y nos dice que tenemos que encontrar la verdad y que Él es la verdad, ¿sí? Bueno, en realidad también dice la palabra que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Viste que hay personas que vos le decís, no vayas por ese camino, no ingreses en eso, no hagas esto, no hagas aquello, te va a hacer mal. El fin es un camino de muerte y la persona insiste, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, nosotros somos muy responsables
de lo que hacemos. Y por eso la gente por ahí a veces tiene este problema de dejarse engañar y de aceptar la mentira, de aceptar el engaño y vivir mal. Pero recordá que Jesús dijo que Él nos puede hacer libres del engaño. Dice que la verdad perfecta, absoluta, es Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad, Jesús es el verbo encarnado, es la persona de Dios hecha hombre para venir a traernos la verdad y la libertad. Porque este pasaje que leímos encierra 3 palabras contundentes. Dice, conoceréis, dice, la verdad y seréis libres. Conocimiento, verdad y libertad. Esto es lo que abre la mente, abre la cabeza, por así decirlo. Conocer, ¿sí? Vivir en verdad y ser libres, ser libres. Y esto es para todo aquel que lo desea, ¿sí? La verdad nos hace libres, nos hace verdaderamente libres. El pecado, dijimos que es muerte y condenación, que es algo con una consecuencia eterna, porque dice que el pago del pecado es condenación y muerte eterna. Por eso Jesús vino a pagar el precio, para hacernos libres. Y quiero darte por ahí una última recomendación hoy. Mirá, a veces nos confundimos y decimos, bueno, voy a intentarlo. Voy a intentar con la palabra, voy a intentar con buscar la verdad y conocer la verdad para que me haga libre. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos una Biblia, alguien que nos oriente, empezamos a leer y empezamos a adaptar la palabra a nuestra vida. Adaptar. ¿Qué es adaptar? Es hacer que algo se adapte a mí. O yo me adapto a la palabra no sé, donde a mí me gusta, donde a mí me conviene, donde a mí me parece bien, donde a mí no me duele, no me afecta. Pero la recomendación de hoy no es que te adaptes a la palabra, es que adoptes la palabra. Cuando adoptamos algo es mío, es tuyo, es adoptar algo que nadie me va a quitar. Y cuando adoptamos algo lo adoptamos por completo. No podés adoptar un niño y decir, bueno, lo adopto pero no me hago cargo de su salud, lo adopto pero no me hago cargo de su educación. No, lo adoptamos completamente. Entonces, adoptemos la palabra de Dios, de modo que la palabra de Dios sea nuestro referente, porque ella nos revela a Jesús, porque en ella vamos a encontrar a Jesús, porque ella es la que nos hace libre, la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra. Vuelvo a repetirte, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús, o sea, es esa persona, porque la verdad es una persona y es Jesús. ¿Y sabes qué? Está disponible al alcance de todos aquellos que quieran hacerla propia, que quieran adoptarla. Yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que vivas en verdad, que vivas en libertad. Para eso comencemos en el orden correcto. Conocimiento, verdad y libertad, ¿sí? Y nada de esclavitud, porque Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y Él vino a pagar el precio de nuestra libertad a través de la verdad. Que Dios te bendiga mucho, que puedas aplicar esta palabra, que la puedas compartir con otro, que tengas esta palabra para hablarla como un tema de charla. A veces hablamos de tantas cosas, la gente hoy se deprime por las noticias, se pone mal, pero tenemos tantas buenas noticias en la palabra, tenemos tanta riqueza en la palabra. Hablemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es verdad. Que Dios te bendiga mucho y nos volvemos a encontrar el domingo. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios también. Dios te bendiga.